Es importante que usted conozca esto, hermano. Si hay algo que usted debe aprender hoy, es esto. Hay muchos mentores, pero solo hay un modelo. Y ese modelo es Jesucristo. Él no nos falla. Vuelvo y te repito, por eso yo le digo a todos los hermanos que a veces se encuentran decepcionados por X o Y líder o por otras circunstancias. Yo le dije, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si usted lo pone en otra persona o en otra cosa, está perdido, hermano. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final. Muy buenas noches. Dios te bendiga y sean extendidas las bendiciones para tu vida, familia y ministerio. Te habla Tani Guzmán, presidente del ministerio Dios te sigue amando. Como ustedes ya conocen, nosotros estamos ofreciendo clases de liderazgo, escuelas de líderes, donde vamos a iglesias y tratamos de ayudar y colaborar con los pastores de las iglesias locales para desarrollar sus líderes y sus ministerios dentro de la iglesia. Y ahora nosotros hemos hecho un plan piloto para llevar esas clases a través del Facebook y YouTube. Esto es un innovador para mí. Y comenzamos básicamente los jueves a las 8 de la noche. El pastor José Molina nos está ofreciendo clases para los nuevos creyentes, clases de vida cristiana sobre primeros pasos en la fe. Los sábados abrimos igualmente dentro de la Escuela de Ministerio, de la página, clases de liderazgo que nos está colaborando con nosotros el pastor Reinaldo Romero, y hemos comenzado con diferentes clases. Por ejemplo, la primera clase sobre el liderazgo cristiano, liderazgo natural versus liderazgo espiritual. Y el liderazgo de la iglesia, esa es la clase que está ofreciendo y nos está ayudando, colaborando con nosotros. Entonces, los lunes tenemos nuestro programa Él no se ha olvidado de ti, juntamente con el ministro del Señor, Natanael Naco, le decimos cariño, Feliciano, quien tiene ministerio Cantor Redimido. Y básicamente nosotros llevamos un programa dirigido a personas que a veces están encamadas, que no tienen ahora el privilegio de ir a la iglesia. Y esto para beneficiar el cuerpo de Cristo a la iglesia. Y exhortamos que al otro día, por ejemplo, los sábados, vayan a su iglesia. Nosotros estamos queriendo contribuir de esa forma, de la forma que Dios nos encomendó a nosotros. Y el llamado que Dios nos ha hecho, estamos respondiendo al mismo. Pero casualmente, en el programa Él no se ha olvidado de ti, el pastor Natanael Feliciano trajo un testimonio de un sueño que tuvo, y nosotros esa noche estaban hablando de nuestra relación con Dios, de la importancia de tener una relación íntima con el Señor. Y quiero que vean este video de ese sueño que impactó mi vida, y yo sé de muchas personas que escucharon y hablaron sobre eso. Vean este testimonio. Va un predicador cantante muy famoso, conocido, que partió a morar con el Señor. Y ese cantante entra con su chaqueta, como siempre lo conocí, pero llevaba como un orgullo dentro de sí. Y cuando él entra, que se para frente al maestro, Jesús le dice: no te conozco. ¡Wow! ¡Qué terrible! Cuando yo vi eso, yo caí de rodillas en el sueño, caí de rodillas y empecé a clamar por él y decía: Señor, y yo le decía: Señor, pero él canta, él llenaba estadios, él era un hombre que oraba por los enfermos, se sanaba, ¿cómo que no? Y el Señor me dice: él no tenía relación conmigo. Y entonces
Y entonces yo seguía llorando porque habían gente que estaban en la iglesia de Continuo, que yo conozco, y el Señor le decía, no te conozco. A otros le decía, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquel sueño ya estaba llegando a la conclusión. Y cuando aquel escenario estaba como derrumbándose, yo decía, Señor, pero ¿qué pasa aquí? Entonces prácticamente me tocaba el turno a mí y a mi esposa, y mi esposa estaba arreguindada de mi brazo en el sueño. Y cuando estábamos junto a mi esposa, el Señor se vira y me dice, te puedes ir. Wow. Te puedes ir. Y yo digo, pero así, y yo, sí, te puedes ir. Cuando yo doy la espalda, yo siento una voz que me gritan, Natanael. Y yo viro y me dicen, guarda tu relación conmigo. Aleluya. Como ustedes pudieron ver, un testimonio impactante y está sustentado por la Biblia, aunque fue un sueño de que realmente nosotros vamos a cuidar nuestra relación con el Señor. Pues que los otros días muchos dice la palabra misma, Señor, que tendrán muchos diciendo, Señor, pero Señor, si nos echamos fuera demonios, a nombre tuyo, hicimos un milagro, etcétera. Y el Señor dice, no te conoce. Y lo importante, en ese sueño, escuchó nada, cuando viró que le dijeron, te puede decir, dice, guarda tu relación conmigo. Y Dios nos está hablando a nosotros, guarda tu relación. Y casualmente, la segunda clase que da el pastor José Molina habla sobre la importancia de la relación de Dios cuando nosotros comenzamos los primeros pasos, y él hablaba que no importa los años que tú llevas en la iglesia, no importa el tiempo que tú creas, necesitamos guardar esa relación con Dios. Escuchen brevemente esto que habló el pastor José Molina en una de sus clases. Pero que quiero decirte que aunque lleves tiempo en el Evangelio, aunque seas ya un ministro con experiencia, es bueno siempre repasar estos asuntos fundamentales porque nos ayuda a mantenernos. Y en cuanto a la relación con Dios, ¿verdad? Esto no se trata de ni experiencias personales, ni experiencias, diríamos que ministeriales, sino que yo reconozco que yo necesito al Espíritu Santo guiándome en todo momento. Que yo necesito tener una vida de oración, de lectura de la palabra. Yo necesito congregarme. Yo necesito ayunar también. Todas estas cosas se unen en el caminar. Pero este proceso, ¿verdad? Después de haber recibido a Jesús, ¿qué es lo que viene? Pues lo que viene es un proceso de transformación. Amén. Pudieron ver que ambos guardan relación sobre lo mismo. Y de liderazgo, el pastor Reinaldo Romero también habló sobre eso. Pero solamente quise poner estos dos videos del hermano Naco Feliciano y de igual forma del hermano José Molina, el pastor. Pero hoy quiero hablarle brevemente, es importante que te veas, sobre ver a Jesús como nuestro modelo en el ministerio. A veces nos enfocamos en ver nuestro ejemplo modelo, el pastor, el evangelista, el apóstol, y son personas del Señor, igual que lo fue Pablo, pero el modelo principal tiene que ser Jesucristo. Vamos a estudiar eso por la palabra y vamos a ver lo importante de esto. No podemos perder de perspectiva eso. Por lo tanto, tenemos que conocerlo a Él íntimamente si Él quiere ser nuestro modelo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos entender el propósito que nosotros tenemos. Mira, hay un versículo que nosotros lo sabemos de memoria. Está aquí en la palabra, pero no parafraseamos muchas veces, debe decir Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y esos textos, cuando vamos a dedicar a algo, quizá un libro, o vamos a mandarle un mensaje a alguien, lo usamos mucho para fortalecer y al hermano y hasta nosotros mismos. Pero nos olvidamos el segundo versículo que va después del 28, después de Romanos 8:28. Y ese versículo habla de realmente el propósito del Señor. Wow. Esto nos dice que el principal propósito de Dios dice que
que dice a nosotros, respecto a nosotros, dice que existiéramos, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Qué grande es el propósito, son los planes de Dios que tiene con nosotros. Que nosotros podamos vivir y seamos conforme a la imagen de Dios. Por lo tanto, Él es nuestro modelo. Inclusive cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y su semejanza. La vez que Adán pecó y todo se distorsionó, y vino el segundo Adán, que es Jesucristo. Es importante que nosotros conozcamos esto, y eso es de lo que vamos a hablar en la noche de hoy. También en las clases que nos estamos ofreciendo, vamos a ver, además de que el pastor nos está ofreciendo algo, yo le había adelantado ya unos años atrás, donde daba una clase de los secretos del liderazgo de Jesús, que es bien importante, porque Jesús es nuestro modelo de ministerio. Hermanos, van a ver por qué estoy hablando de eso. No se me adelanten a hacer el análisis y vamos a compartir la palabra, porque yo estoy hablando de que Él es nuestro modelo. A muchos hermanos yo les digo, cuando están decepcionados quizás por sus líderes y eso, yo les digo que se acuerden de este versículo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros queremos indicarte lo siguiente, dice, la iglesia no ha entendido esto y se ha distanciado la iglesia como cuerpo de Cristo del programa que Dios nos dio, y es que nosotros vivamos conforme a su imagen. Donde nos dice que podemos vivir en su palabra y cómo deberíamos vivir, ahí nos dice la palabra cómo nosotros podemos vivir a la imagen del Señor. Si no creemos eso, necesitamos este mensaje más que nunca hoy, en esta noche, en este día, y que usted lo pueda compartir con muchos creyentes nuevos convertidos y gente que llevan mucho tiempo que no han podido entender este principio del Señor. La incredulidad nos dice, jamás podremos vivir como Él vivió. Y como vivió bien y como vivió Jesús, jamás podemos vivir. Eso dice la incredulidad. El orgullo, por otra parte, nos dice, con una manera mejor, o no estoy dispuesto a pagar el precio. Creen que se puede vivir una vida mejor, inclusive que Jesús, no lo entiendo, pero de igual forma no están dispuestos a pagar el precio. Ahora, la humildad y la fe responde de la siguiente manera, que esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos levantamos por la mañana, cuando oramos por el Señor. Señor, tú tienes el control, yo no puedo hacer nada, yo no podré hacer nada si tú no vas conmigo. Si tú no estás conmigo, no puedo vivir esa vida que tú viviste. No puedo ser a tu imagen si tú no vas conmigo. Ahora, entonces tú oras y dice, elijo vivir según los principios de Jesús que Él nos ilustró, donde en su palabra está ahí, porque Él lo vivió como hijo del hombre. Cuando estuvo en la tierra, Él vivió como hijo del hombre. Él renunció a la deidad, pero guardó su imagen como Dios, pero fue hombre para que Él pudo vivir de esa forma, pero lo pudo hacer con una forma de hombre, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? Que el Espíritu Santo vino y Dios hablaba, este es mi Hijo amado, en cual yo estoy complacido. Estoy parafraseando. Ahora, por la forma que se relacionaba con el Padre, lo podemos ver en la Biblia, donde Él siempre hablaba de su Padre. Ese es el mayor desafío. Yo puedo llegar a ser como Él, porque Él fue como el Padre. Hay una canción que yo la hace poco, una predicación, hasta la sistema que de Iberio. Dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Pero el ejemplo es Dios. El modelo es Dios, y en el ministerio el modelo es Dios. Hermano, el pastor, el apóstol, el evangelista, el profeta, el líder puede fallarte, y va a fallar, somos humanos, pero Dios nunca te va a fallar. Por eso que es importante, sí, seguimos ejemplos, claro que sí, y los reconocemos y podemos honrar. Y Dios te puede bendecir a través de un apóstol, te puede bendecir a través de un profeta, te puede bendecir a través de un evangelista. Pero acuérdate que quien que te bendice es Dios, que utiliza a ellos para bendecirte. Y claro, se ha agradecido, pero cuando tú te olvidas que de dónde viene la fuente de esa bendición es Dios. Y si nosotros tenemos que poner a Dios como nuestro modelo. Ahora, solo existe una persona que pueda vivir de esa forma. Y es el mayor desafío, que es que puede producir semejante milagro, y es el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver más adelante cómo esto sucede. Ahora, ¿para qué vino Jesús a la tierra? La vida
terrenal de Jesucristo. Esta es la única en la historia que podemos ver como modelo para todo cristiano. Por lo tanto, debemos estudiarla minuciosamente, la vida de Jesús. ¿Y dónde la podemos estudiar, hermano? En la Biblia, en la palabra de Dios, en los evangelios, evangelio de Mateo, Juan, Lucas, Marcos. Podemos leer esos evangelios, eso es una joya espiritual y es nuestro ejemplo, hermano. El modelo lo podemos ver ahí en Jesús. Por tanto, debemos estudiarla. El mismo Jesús nos dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Hermano, Dios no se escapó nada y Jesús no nos ocultó nada. Él nos enseñó todas las cosas que el Padre quería que nosotros supiéramos. Y hoy están conservadas en la palabra de Dios. Entendiendo esto, aplicamos estos principios que Jesús vivió en la tierra, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero, debemos pasar tiempo a solas con Él regularmente. Eso es importante. Como yo hablé en el estudio que hablé sobre la tsunamita, la predicación de la tsunamita, lo pueden buscar en los programas de No se ha olvidado de ti, donde yo ilustré y hice una analogía de la tsunamita cuando le preparó un lugar al profeta y yo en aquel momento tipifiqué que el profeta significaba el Espíritu Santo, lo tipificaba y tuvo ese lugar para que la presencia de Dios quedara en su casa. Y de esa forma nosotros tenemos que tener como adorándolo y escuchando su voz. Eso es bien importante, esa adoración y escuchando con lo que Dios nos habla. Ese sentido apacible y también donde Señor habla en la palabra y Dios nos habla por palabra y Dios nos habla por naturaleza, pero nos dejó la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y sobre todo, obedecerlo instantánea, gozosa y completamente. La obediencia, si me obedecéis, guardad mi mandamiento, dice el Señor. Por lo tanto, es importante este versículo, porque la buena noticia es que nosotros podemos ser como Él. ¿Cómo? 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, estoy leyendo aquí, dice, por tanto nosotros todos mirad a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, porque somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la única forma, hermano. Como el Espíritu del Señor seremos transformados. Por eso en las clases del pastor José Molina hablaba de la importancia de ser transformado en los pasos del Maestro, ser transformado. Tanto así, acuérdense en el versículo Juan 1:12, dice que a todos los que recibieron le dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está escrito nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero quiere decir que nosotros tenemos transformados por el poder del Espíritu Santo. El salmista en el Salmo 63:2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aleluya. Qué preciosa palabra. Dice, no podemos de ninguna manera contemplar algo así y luego seguir viviendo como si nada, despreocupado. Dios solo recompensa a los que lo buscan, a los que lo escudriñan, a los que buscan de Él minuciosamente, porque yo lo he dicho una y otra vez y no me canso. El hambre de Dios es un imán para el Espíritu Santo. Como el ángel por su búsqueda, porque lo ama, porque hablas con Él, donde quiera consultas con Él. Señor, en este día, ayúdame a vivir este día, porque sin ti yo no puedo. El Espíritu Santo, ven conmigo, acompáñate dentro de mí para yo poder cumplir con esto. Por eso que dice que Jesús renunció todo derecho a su posesión como hijo de Dios, como tal, para cumplir su propósito, como enviarlo, dice, como hijo del hombre. Hermano, de eso es importante, la función que hizo, pero nunca, a pesar de dejar su deidad, dice que nunca, él siempre retuvo su naturaleza divina, esa naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, nosotros la escribimos nuevamente con el Espíritu Santo, viene porque nosotros hemos hecho a su imagen y semejanza. Pero importante decir lo siguiente. Hay 5 razones que voy a enumerar brevemente aquí, que nosotros no podemos olvidar, por la cual Jesús vino a la tierra. 5 razones. Vamos a ver, primero,
vino para mostrarnos al Padre. ¿Dónde dice eso? Hebreos 1, versículo 3 de la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera. Hermano, escuche lo que dice esa palabra. Dice así: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen que Él es. ¿Escuchó bien? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es.